Vamos a saludar con nuestra segunda invitada, la economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas, y con ella vamos a hablar de los gastos y la inversión social. ¿Cómo está, economista? Para nosotros siempre es un honor recibirla en este espacio. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de este programa. Gracias, economista. Antes de empezar esta entrevista me gustaría poner parte de un fragmento de lo que habló el presidente Guillermo Lasso acá en la sesión solemne en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, ellos hacen un video de lo que han hecho en inversión social. La inversión social es la más grande de la historia del Ecuador. Estamos invirtiendo más de 13.000 millones de dólares anuales en salud, educación, bienestar social, protección a la niñez. En mi gobierno se han creado 275.000 empleos adecuados. Al menos 350.000 personas han salido de la pobreza. Lo importante es que hoy la reactivación se siente en el turismo, en los 234 millones de dólares en inversiones que hemos propiciado en las áreas hoteleras. Ese es el Ecuador de oportunidades que estamos construyendo. Economista, bueno, el presidente de la República siempre sigue ratificando que la inversión social de su gobierno es histórica y que en un año se han invertido 13.000 millones de dólares, pero él cuenta los sueldos de los profesores, de los policías, de los militares. Para él todo eso es inversión social. Bienvenida. Sí, en realidad yo creo que el señor presidente está hablando del presupuesto total asignado para todo su periodo gubernamental para el área social, educación, salud, vivienda. Pero realmente la información del Ministerio de Finanzas, que incluso ha sido publicada, ¿no es cierto?, en la prensa, la información lo que muestra es que ha habido una austeridad total en el gasto social. Y quisiera mencionar algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, la inversión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en vivienda, apenas se ha ejecutado el 7.8% de lo que debió ser ejecutado, es decir, menos del 10%, 7.8%, de enero a junio, en el primer semestre, cuando debió ejecutarse aproximadamente el 50%. Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, el 9.6%, es decir, menos del 10%. Y así tenemos que los diferentes ministerios, sobre todo los del área social, han invertido, han gastado, han ejecutado el gasto muy por debajo de lo que estaba asignado, es decir, de lo que aprobó la Asamblea en el presupuesto general del Estado. Y algo que sorprende es que el gobierno ha hablado mucho de que va a dar mucha importancia al programa de nutrición infantil. Para este programa estaban asignados en el presupuesto 30 millones de dólares para todo el año. Pero apenas se ha ejecutado en el primer semestre 730.000 dólares, es decir, menos de 1 millón. Y eso equivale al 2.4%, es decir, el 2% es lo que se ejecutó. Lo que estamos viendo entonces es que el ministro de Finanzas que salió, este ministro encontró que la mejor manera de aplicar una austeridad, más allá de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, ha sido no entregar simplemente los recursos a los ministros para que no puedan ejecutar el gasto. Y claro, incluso esta austeridad se mantiene. Aquí tengo una información enero-agosto, es decir, 8 meses, ¿no es cierto? En los 8 meses justamente se muestra una caída del gasto en educación y salud del 80%. Es decir, se presupuestó, estaba en el presupuesto, constaba que debían gastar 768.8 millones para programas de salud y educación. Pero hasta agosto solo gastaron 184 millones, es decir, el 24%, menos de la cuarta parte. Una caída del 80% frente a lo que se gastó el año pasado, en el 2021.
Esta es la realidad, ¿no? La realidad de la ejecución. Y esto se refleja, obviamente, tiene como contrapartida el que el gobierno haya obtenido un superávit fiscal, es decir, los ingresos han sido superiores a los gastos, porque por un lado ha tenido una coyuntura, tuvo una coyuntura internacional, ha tenido una coyuntura internacional muy favorable. Recordemos el aumento de los ingresos por el petróleo, ¿no? Presupuestado por alrededor de los $59, la verdad, sobre los $100 el barril. En el caso de los ingresos tributarios, un aumento también muy importante por la reforma que el mismo gobierno impulsó y con el cual castigó sobre todo a la clase media y a las clases populares. La reforma tributaria que está vigente desde noviembre del 2021. Ha tenido además un ingreso impresionante de remesas. El Ecuador ha recibido por remesas de los migrantes cifras que no se habían registrado, sobre los $4,000 millones. Como resultado de la expulsión que está realizando este gobierno, el Ecuador está expulsando ecuatorianos y vemos las tragedias que todos los días nos enteramos que sufren nuestros compatriotas tratando de ingresar por la frontera mexicana hacia los Estados Unidos, y que muchos regresan, otros encuentran incluso la muerte. Es decir, tratando de encontrar una salida para la profunda situación de deterioro de la economía que se está viviendo. El gobierno dice se ha mejorado la economía. En realidad se ha recuperado, la recuperación más lenta de toda la región de América Latina, pero esa recuperación se debe exclusivamente a factores de orden internacional. El aumento del precio del petróleo, que ya lo mencioné, el aumento de los ingresos por otras exportaciones no petroleras, como por ejemplo el camarón, esto debido a la reactivación de la economía del resto del mundo por las medidas que aplicaron esos países durante la pandemia. Es decir, esos países inyectaron grandes cantidades de recursos para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, sobre todo para evitar las grandes pérdidas de empleo, con apoyos a las empresas, a los gobiernos locales, los bancos centrales, apoyo a los gobiernos nacionales, a veces créditos, a veces simplemente transferencias no reembolsables. Eso permitió una recuperación de esas economías y por esa razón han aumentado nuestras exportaciones. Tema que está cambiando. Esto es lo preocupante ahora, que esta situación está cambiando, la coyuntura internacional favorable está cambiando y todos los organismos internacionales y quienes hacen previsiones están afirmando que en el 2023 va a haber una recesión mundial, lo que quiere decir que tenemos el riesgo de una contracción de las exportaciones. De hecho, el precio del petróleo está disminuyendo, ¿no? Ya no está sobre los $100, están por los alrededor de $80 del barril. Y tenemos que todavía las remesas de los migrantes están ingresando, pero en el caso de Europa ya se están contrayendo debido a la revalorización del dólar. Las tasas de interés internacionales están subiendo, lo que quiere decir que tenemos que asignar mayores recursos para pagar el servicio de la deuda pública. Entonces, está cambiando esa coyuntura internacional favorable, pero hasta ahora, por lo menos hasta el primer semestre de este año, el gobierno ha tenido una coyuntura internacional absolutamente favorable, a pesar de lo cual la extrema austeridad interna, es decir, el gobierno no utilizó esa bonanza para impulsar la reactivación económica. Incluso los alrededor de $900 millones que recibió, que no estaban presupuestados, recibió de esa emisión extraordinaria de derechos especiales de giro que realizó el Fondo Monetario Internacional y que repartió. La emisión fue por 650,000 millones de derechos especiales de giro, que fueron repartidos en función de la cuota que los países tienen en ese organismo. Al Ecuador le correspondió como $900 millones, que fue un ingreso no presupuestado, pero el gobierno, en lugar de utilizarlo para la reactivación, para atender las necesidades de salud, de educación, precisamente el gasto social, o por lo menos la inversión después de un invierno tan fuerte como el que vivimos, para reparar las escuelitas, por ejemplo, para reparar los puentes y las carreteras destruidas, el gobierno decidió tomar esos recursos y colocarlos en la Reserva Monetaria Internacional.
Esta extrema austeridad en el gasto, que es un castigo para el pueblo, para todos nosotros los ecuatorianos, se refleja en cambio en un aumento increíble de la Reserva Monetaria Internacional. Desde marzo de este año, la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador bordea los 9.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno ha decidido que nuestros ahorros, los ingresos extraordinarios por petróleo, los ingresos adicionales por remesas, los ingresos adicionales por aumento de exportaciones del resto de productos, así como estos fondos que recibió del Fondo Monetario Internacional, además de los ingresos adicionales por recaudación de impuestos, decidió colocarlos fuera del territorio nacional. Es una fuga de capitales, porque estos recursos ni siquiera están dentro del país, sino que son colocados en bancos en Suiza, en Estados Unidos, con unas tasas de interés cercanas a cero, y pues obviamente que no tienen ningún impacto sobre la economía nacional. Ahí parece no entender el gobierno actual que si hubiera inyectado esos 900 millones por lo menos en la economía, pues esto, pensemos, por ejemplo, si es que contrata una empresa privada, ¿no? Las empresas privadas también se benefician del gasto público. Si contrata una empresa privada para que arregle un puente, para que reconstruya un puente, una carretera destruida, el constructor recibe esos recursos, los coloca en el banco, contrata mano de obra, contrata materiales. El vendedor de materiales también vende más materiales, contrata mano de obra para producir esos materiales. Y así es como se va generando empleo que beneficia a las familias ecuatorianas. El Estado también se beneficia porque recauda más impuestos del constructor, del empleado de la empresa constructora. Entonces es como que irriga la economía, ¿no es cierto? Si pensamos en un río, digamos, lo que hizo el gobierno es tomar esos recursos y desviarlos, sacarlos fuera de la circulación de la economía y mandarlos directamente fuera del territorio nacional, anular su impacto sobre la economía, cuando pudo haber irrigado, ingresado a la economía, dinamizado la actividad productiva, la actividad económica, ha apoyado a la inversión social, efectivamente, y de todas maneras esos recursos al final van a parar en la Reserva Monetaria Internacional. Pero como es banquero y se preocupa solamente de los intereses de la banca, entonces toma los recursos, los coloca en la Reserva Monetaria Internacional, creyendo que con una Reserva Monetaria Internacional alta, eso es lo que creían los neoliberales, creían que con tener una Reserva Monetaria Internacional alta, el riesgo país iba a caer. Pero están aprendiendo, y ojalá aprendan la lección, que no fue suficiente una Reserva Monetaria Internacional elevada como la que siguen teniendo, si bien es cierto que se revalorizaron los bonos en un determinado momento, cuando seguía subiendo la reserva, pero luego cuando el riesgo país, porque el análisis que hacen las calificadoras de riesgo va más allá de solamente el monto de la Reserva Monetaria Internacional, pues obviamente aumenta el riesgo país cuando están cayendo los precios del petróleo y definitivamente este aumento de la reserva lo único que hizo es impedir que pueda reactivarse la economía ecuatoriana. Y ese no es el papel de un gobierno, el papel de un gobierno es... Sí. Perdón que le interrumpa. Bueno, el gobierno dice que la reactivación económica está en marcha, que el país ha vendido más de 140.000 millones de dólares al exterior en exportaciones y que esos recursos pues de alguna manera están reactivando la economía. Estas cifras que nos hablan de que se ha vendido 140.000 millones de dólares, ¿de dónde las saca el gobierno, economista? Bueno, me parece excesiva la cifra, ¿no? Porque el monto total de exportaciones no llega a una cifra tan alta. Sí, hemos venido exportando más, eso es verdad, yo lo dije, por la reactivación de la economía del resto del mundo. Entonces hemos aumentado las exportaciones, no solamente de petróleo, claro, en el caso del petróleo hubo además, o está teniendo, como sabemos, una influencia también la confrontación bélica en Ucrania, que en el caso del petróleo pues ha subido el precio, ¿no? El resto de exportaciones han aumentado, pero no a esos niveles de los que está hablando. No sé si habla de todo el periodo. Es decir, bueno, nos hemos dado cuenta ya en varias ocasiones
en entrevistas que han sido públicas, que el señor presidente no parece tener mucho cuidado con las cifras, ¿no? A veces parece que no sabe ni multiplicar, porque eso es lo que nos ha mostrado cuando habló de la madre de familia que recibe ingresos mensuales de $200, ¿no es cierto? Y que en el mes dice que recibe $200, ¿no? Cada día $20, en el mes $200, pero el mes tiene 30 días, serían $600, que sería una cifra enorme. Seguramente ahí tiene una confusión, es decir, ha mostrado que tiene muchas confusiones y que maneja las cifras con muy poco cuidado, de manera que no sé de dónde habrá sacado esa cifra tan alta de exportaciones. También nos dice que hasta el mes de agosto el SRI ha tenido un ingreso de $13.000 millones producto de los impuestos. Bueno, eso puede ser verdad, porque ya nos está dando una cifra directamente el SRI. Pero si está recibiendo recursos del Estado, no entiendo por qué hay una contracción económica. Vemos la realidad distinta cuando vemos cómo está el país en este momento. ¿Qué pasó? Economista, la escucho, ¿Sí? Pero ahí la escucho. Sí, parece que se cortó en un momentito, sí. No sé qué pasó. Un parpadeo allí. A ver, verá, claro, ha tenido ingresos adicionales por y recaudación de impuestos, pero no los ha utilizado, no los está gastando. ¿Y dónde están esos recursos? En la Reserva Monetaria Internacional, es decir, fuera del territorio nacional. O sea, los recursos que tienen que invertirse dentro del país están afuera. Están afuera, claro. Esa es la política, esa es la decisión que ha tomado el gobierno. Es una decisión absurda. ¿Por qué nos habla de la inversión de su gobierno es histórica? Nos dice que nadie lo ha hecho como él, que tienen, ni en el gobierno de Correa y el de Moreno invirtió tanto en lo que lleva él en 14 meses o llevaba 14 meses de gobierno. A ver, los ecuatorianos habríamos sentido ese aumento de la inversión, pero estamos viendo todos los días que la gente se queja de que en los hospitales públicos no hay los medicamentos más elementales, entonces no están gastando en salud. En educación, ¿cuántos estudiantes se han retirado del sistema escolar, del sistema educativo? ¿Y cuántas escuelas no pudieron abrirse por el deterioro de la infraestructura? Y no digamos de la inseguridad. Todos los días, todos los ciudadanos nos sentimos amenazados por la inseguridad, como el deterioro que hemos tenido de la situación de seguridad, con situaciones tan terribles como las masacres en las cárceles, ¿no? En condiciones en que nos han informado que la mayoría de presos ni siquiera tienen una sentencia, es decir, son inocentes, porque hasta que no tengan una sentencia ejecutoriada, se presume que son inocentes, pero son cifras tan altas. En la penitenciaría del litoral, el 93.7% de los detenidos no tienen sentencia. En la cárcel de Cotopaxi, el 87% están sin sentencia o están condenados, digamos, sancionados por no pagar las pensiones alimenticias o por haber cometido una contravención de tránsito o con prisión preventiva, y sin embargo hemos tenido que los ecuatorianos que sufrir, porque ese es un dolor enorme para las familias, las masacres en las cárceles. Y nos enteramos por las propias autoridades que la policía no tiene ni siquiera chalecos antibalas, que no tienen balas, que tienen que comprar de su bolsillo para proveerse de balas, que los patrulleros están descompuestos y que no hay recursos para arreglarlos. Entonces, ¿en dónde está el gasto que dice el gobierno? Porque deberíamos sentirlo los ecuatorianos. El gasto público es algo que beneficia directamente cuando se lo realiza al pueblo. Es decir, hemos visto cómo servicios que estaban funcionando ya, que teníamos una buena atención, como era el registro civil para las cédulas, renovación de una cédula, de un pasaporte, obtener una licencia, matricular un vehículo, todos esos paralizados. Es decir, si alguien hizo un paro nacional que nos ha perjudicado a todos los ecuatorianos, es el gobierno nacional. Él es el que ha paralizado prácticamente, sobre todo la inversión pública. Y ahí parece que tiene también una confusión, ¿no? Economista. Confunde gasto corriente con inversión.
Economista, yo no sé si usted recuerde, o no sé si yo estoy equivocado, y me corrige si estoy equivocado, pero a inicios de este gobierno el presidente Lasso dijo que iba a bajar la inversión pública, y resulta que ahora él habla de que es el gobierno que más ha invertido. No, pues sí, él siempre habló, y esto está incluso en el plan que presentó ante el Consejo Nacional Electoral cuando era candidato. Y lamentablemente los ecuatorianos que votaron por él parece que no revisaron el plan de gobierno, porque en ese plan de gobierno él habla de un compromiso total con la austeridad para la supuesta superación, digamos, del déficit fiscal, que es la obsesión de este gobierno, ¿no? Pero por supuesto el déficit fiscal no lo corrigen como correspondería, luchando contra la evasión fiscal, por ejemplo. La evasión fiscal estimada por la Comisión Económica para América Latina, en el caso del Ecuador, es de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, es decir, sobre los 7.000 millones de dólares. Esa es la evasión fiscal. Y quisiera pues mencionar que bajé una información del ranking de deudas al servicio de rentas internas al 30 de julio del 2022 por deudas en firme, o sea que ya tienen solamente que cobrar. De los 500 deudores, hay recursos que deberían recaudar por 1.892 millones de dólares. 1.892 millones de dólares. Y por 500 deudas impugnadas, es decir, que están todavía en discusión, hay 1.882 millones. Es decir, aquí estamos hablando de unos 3.700, 3.800 millones de dólares, que claro, se ha dado la costumbre de que grandes deudores, grandes empresas, que son las más grandes contribuyentes, digamos, que no pagan el impuesto a tiempo, se benefician de la utilización de estos recursos que deberían entregar a los ecuatorianos para atender las necesidades de educación, de salud, de seguridad, de vivienda, ¿no es cierto?, de infraestructura. No pagan los impuestos y luego logran una remisión, es decir, una condonación de intereses. Seguramente. Como ya lo han venido haciendo. El gobierno actual dio una condonación en la ley tributaria de un beneficio potencial de más de 2.000 millones de dólares. Es decir, son muy generosos, ¿no es cierto? Son muy generosos con quienes no pagan el impuesto, con los evasores de impuestos, muy generosos con las empresas transnacionales petroleras. En la ley tributaria incluyeron reformas a la ley de hidrocarburos que van a permitir que las empresas petroleras aumenten su participación en la renta petrolera. Es decir, eso hace que disminuya la participación del Estado, es decir, la participación de los ecuatorianos. Y todos sabemos que el presidente está muy ocupado preparando, eligiendo, seleccionando los mejores activos, los más rentables que tenemos los ecuatorianos, para pasarlos al sector privado, ¿no es cierto? Es decir, ahí vamos a perder también rentas si es que permitimos que esto suceda. Por ejemplo, han seleccionado al Banco del Pacífico, sabemos que hay incluso una disputa entre algunos banqueros por quién mismo se va a quedar con el Banco del Pacífico. Economista, sí. Sobre el tema del Banco del Pacífico, antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría escuchar su criterio. Hay una propuesta, o la Asamblea está discutiendo un proyecto para que el Banco del Pacífico pase a manos del Seguro Social, pero hay otro sector, seguramente como gente vinculada al gobierno, que está en contra de que el Banco del Pacífico se pase a manos del Seguro Social, porque dicen que tal vez el Seguro Social no va a manejar bien el banco, que es mejor venderlo a la banca internacional, y que tal vez esos recursos van a servir para combatir la desnutrición infantil, como es la propuesta del presidente de la República. Pues si el gobierno tuviera interés en combatir la desnutrición infantil, habría asignado por lo menos el presupuesto que ya está contemplado en el presupuesto general del Estado. No lo ha hecho, entonces no tiene interés realmente en atender esa obligación básica de combatir la desnutrición infantil que afecta tanto a los niños ecuatorianos. El Banco del Pacífico el Estado debería pagar parte de la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con los afiliados y jubilados, ¿no es cierto? Pagar una parte de esa deuda para que quizás siga funcionando como lo que es un banco privado, pero de propiedad, en ese caso sería de los afiliados a la Seguridad Social. ¿Cuánto es la deuda del Estado con el seguro?
Bueno, están todavía ahí en debate, pero más o menos alrededor de unos 8.000 millones de dólares, según algunos. Es decir, ahí todavía no han llegado a un acuerdo de cuál mismo es la deuda, ¿no es cierto? Están supuestamente auditando esa deuda. O sea, no cubriría ni el 8 ni el 10% vendiéndole el banco. No, pero además lo importante sería que ese banco que ha venido funcionando adecuadamente hasta el actual gobierno, en que han tratado a toda costa de deteriorarlo, ¿no? Porque las utilidades de ese banco han caído de una manera estrepitosa. Claro, si uno revisa las cifras, es porque le obligaron a colocar en provisiones, en una cuenta que se llama provisiones, para el riesgo de que no paguen unas cifras muy elevadas, porque de lo contrario las utilidades de este banco como de los demás bancos han continuado creciendo. Pero el que ha crecido es el Banco Guayaquil. El que más ha crecido, por supuesto, porque no sé si a usted, pero a mí me llaman casi todos los días a ofrecerme préstamos, por supuesto, a unas tasas de interés imposibles de ser pagadas en economía en recesión, ¿no? Y siempre yo les digo, cuando tengan una tasa del 5%, yo les voy a agradecer ese préstamo. Mientras tanto, no podría pagar esa deuda a una tasa del 15, 17%. Es excesivamente elevada para una economía que está estancada, ¿no es cierto? Así estamos todos. El banco del IES, el BIES, ha sido manejado de manera muy exitosa, de manera que no hay por qué dudar de que debería pasar el Banco del Pacífico a manos del IES para que sea manejado como banco privado, porque es un banco privado, que continúe siendo manejado como un banco privado, pero que se disminuya la deuda que tiene el Estado con la seguridad social. Economista, quiero agradecerle, se nos quedan muchas interrogantes en esta entrevista, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle e invitarla para los próximos días a seguir hablando del tema económico. Muchísimas gracias a usted, muy amable, con todo gusto, muy gentil. Buenos días. Gracias a la economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. Hemos hablado de los gastos y la inversión social de la cual habla el gobierno nacional.